Sean bienvenidos a este video, en donde vamos a hablar sobre la situación legal de los niños y niñas en los centros penales de mujeres, así como sus antecedentes, la situación actual de estos, las entidades que brindan el apoyo para velar por los derechos de los niños, el impacto que puede causar que estos vivan en un centro penitenciario y sobre todo la legislación nacional e internacional que se aplica para los niños que viven en un centro penitenciario. Sin más que decir, sean bienvenidos y vamos con este video. Primero que nada, debemos de recordar que en la Edad Media la prisión solo cumplía la misión de segregar socialmente a las personas que habían cometido un hecho delictivo, sin preocuparse realmente por el recluso, simplemente buscaban castigarlo. Con la idea de corregir a las personas y convertirlas en ciudadanos ejemplares, dentro de los estándares de la sociedad aparecieron las primeras casas de corrección en la Europa de los siglos XV y XVI, siendo específicamente en Inglaterra el lugar de su nacimiento, habiendo sido creadas fruto de la aprobación de la Ley para el Alivio de los Pobres de 1601, aprobada por el Parlamento de Inglaterra de aquel entonces. Su propósito era lograr el castigo y readaptación de aquellas personas que cometían hechos delictivos y también corregir las conductas de los vagabundos, mendigos, vagos, prostitutas y pequeños delincuentes. La primera casa de corrección fue la de Bridewell Palace, ubicada en Londres. Esta era pensada para la corrección de aquellos pobres que, siendo aptos para trabajar, se resistieran a ellos. Este modelo de casa de corrección fue adoptada fuera de Inglaterra por primera vez en Holanda. En 1595 se creó la llamada Casa del Raspado. Esta era solo para hombres y en ella se buscaba que se aprendiera el oficio de la carpintería para su propio beneficio. El 13 de noviembre de 1595 también se creó la primera cárcel de mujeres en los Países Bajos. Esta era conocida como Casa del Hilado, ya que, como bien dice su nombre, las mujeres aprendían a hilar y a tejer. Ellas, por este medio, se buscaba que se readaptaran y aprendieran un oficio para que después de purgar sus penas, pudieran ser mejores personas dentro de la sociedad. Se tiene como antecedente que fueron 40 mujeres las primeras en encontrarse recluidas aquí. En ese entonces fue la Orden de las Clarisas de Ámsterdam la que se encargó de la administración de este centro penitenciario. En España se pueden destacar 3 fases por medio de las cuales se fue evolucionando. Tenemos la etapa religiosa, simbolizada por la obra de la Madre Magdalena de San Jerónimo, quien en 1608 creó las llamadas galeras de mujeres, inspiradas en las casas de corrección implantadas en Inglaterra y los Países Bajos. En este caso, cuando una mujer cumplía una pena fruto de algún delito que cometió, no solo en contra de su majestad el rey, sino en contra de la Iglesia Católica de aquel entonces. Es decir, que aquí el delito y la pena no se distinguían, sino que los dos se veían como igual, como dos transgresiones en contra de la ley, tanto terrenal como la de Dios. La madre fundadora buscaba que, por medio de estas galeras, las mujeres aprendieran prácticas que fueran conforme a los designios de Dios y dejaran de ser mujeres pecaminosas.
En una época en que reinaba el carácter religioso, esta penalidad se creó como un control moral hacia la mujer y su deshonestidad. Era un modelo distinto, aunque paralelo y muy similar al régimen de los galiotes, para el cual se habilitó una institución específica para que cumplieran sus condenas aquellas mujeres que fueran consideradas delincuentes, prostitutas y vagabundas. A pesar de que se buscaba un trato especial para las mujeres, siempre se terminaban utilizando métodos de torturas que también eran utilizados en contra de los hombres de las cárceles. Incluso a veces eran peores todavía, por lo cual las mujeres siempre eran denigradas por completo, fruto de la cultura imperante en esa sociedad. Entre algunos de estos galiotes para mujeres creados estaban los de Madrid, Valladolid y Granada. También se creó uno más tarde. Posteriormente pasamos a la etapa judicial, encarnada por la ordenanza estipulada de Luis Marcelino Pereira para la Galera de Valladolid. Por medio de esta ordenanza se comenzaba a separar el delito del pecado a la Iglesia del Estado. Se comenzaron a crear ordenanzas y tratados que buscaban un mejor trato para las mujeres dentro de los centros penitenciarios, un trato más digno para su persona, respetando sus derechos humanos. Aquí solo hubo aplicación de este tipo de normas en la Galera de Valladolid. La siguiente etapa es la penitenciaria, la cual se vio regulada por el Reglamento de Casas y Corrección de 1847 y la Real Orden Penitenciaria de Alcalá de 1882, donde por completo se separa a la Iglesia del Estado. Y aquí se hace una aplicación legal más justa para... Sin embargo, podemos decir que sería hasta la época de la Revolución Mexicana y de la España franquista, en donde se verían los primeros antecedentes claros en donde los niños viven con sus madres dentro de las cárceles, comenzando primero con la cárcel de Belén en México, que durante la época del dictador Porfirio Díaz, este mandaba a encerrar a las opositoras de su régimen a esta cárcel, junto a sus niños, al igual que el general Francisco Franco lo hizo en la cárcel de Mala. En estas causas, los niños iban a vivir con la madre, pero no por la razón de que quisieran ellos verdaderamente que el niño no dejara de estar con su madre, sino que prácticamente lo hacían para dejar aislado por completo a los que consideraban ellos como miembros nocivos de la sociedad y por lo tanto así acabar por completo con su dignidad humana por el simple hecho de pensar diferente. Sería aquí en nuestro país hasta el año de 1930 que se crearía la primera cárcel de mujeres propiamente dicha, la cual sería el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, que también era conocida, valga la redundancia, como Cárcel de Mujeres, inaugurada el 10 de febrero de 1930 por el presidente Pío Romero Bosques, y el que lo reveló en ese entonces era la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Sor María Saldívar. Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando el trato de las mujeres dentro de los centros penitenciarios. Bueno, continuaremos con este video y a continuación vamos a hablar un poco sobre la situación actual que enfrentan los niños y niñas que son hijos de privadas de libertad en un centro penal. Y es que al mencionar la palabra de centro penitenciario o como comúnmente le dice la gente cárcel, siempre se nos viene a la mente que es un lugar donde va a parar toda la gente que ha cometido algún delito por
por X o Y motivo, y sabemos que también se viene a la mente la idea que en estos lugares existen condiciones bastante precarias, tanto como para que el interno se pueda desarrollar, es decir, en cuanto a su salud, en cuanto a su recreación, por lo mismo, porque se considera que estas personas pierden sus derechos. Pero lastimosamente se encuentra dentro de un centro penal un grupo de seres humanos que en algunas ocasiones pagan cargas, pagan penas que no le corresponden. Nos referimos a los niños y niñas que son hijos de internas de un centro penal. Y es que se tiene contabilizado aproximadamente a 4.000 mujeres a nivel nacional que están encarceladas. Y es en el centro de readaptación de Ilopango que está la mayoría de estas. Y se dice que por lo menos de 10 mujeres encarceladas, 6 de ellas en un centro penal se encuentran sin condena. Agregando a esto que muchas de estas mujeres se encuentran con niños cumpliendo una condena. Y se tiene en cuenta que hasta enero de 2020 se tenían contabilizados 194 niños que estaban dentro de las cárceles junto con sus madres. Todo esto en una simple sintonía que hace ver un antes y un después, ya que a partir de 2015 cambian muchas condiciones para estos niños. ¿A qué nos referimos? Y es que en el 2009 habían distintos centros penales que tenían a varios niños. Entre esos se encuentra el Centro de Redactación para Mujeres de Ilopango y también el Centro de Cumplimiento de Penas de Quesaltepeque, en donde existían pues niños, y es a partir de 2015 que se intenta dejar estos centros penales atrás porque no existían las condiciones óptimas para que los niños se desarrollaran, y se mandan a todos estos niños a un nuevo lugar, es decir, al Centro de Cumplimiento de Penas de Mujeres de la Granja de Izalco, en Sonsonate. ¿Con qué fin? Con el de poder empezar a brindarle a estos niños un cumplimiento de su desarrollo como cualquier otro niño. Pero pues esto con ciertas limitantes, a pesar que existía en su momento pues ciertos vacíos en cuanto a cómo atender a los niños, pues en este lugar se intentaba ver cómo se podían solventar las necesidades de 194 niños. Asistencia médica. En el centro penal se debe contar con un pediatra, el cual va a desarrollar las funciones de llevar el registro del historial clínico de cada niño que se encuentra en el centro penal, así como también de tratar las enfermedades comunes que estos puedan presentar en su estadía en el mismo. Pero sucede una problemática bastante importante de mencionar. Y es que en muchos de estos centros se cuenta con esta situación que no hay medicamento para todos, o simplemente no existe ese medicamento al alcance de las internas para sus hijos, debido al alto costo que este puede presentar. ¿Y qué es lo que toca hacer en muchas ocasiones? La colaboración familiar. Es decir, las internas le manifiestan la situación a sus familiares, y en algunas ocasiones, pues los familiares son los que traen los medicamentos del exterior del penal para que estos puedan pues brindárselo a la interna para que sea medicamento para sus hijos, o simplemente que le manden el dinero a ella para que pueda pues por medio del pediatra adquirir el medicamento. Pero esta es una de las problemáticas que más afecta, la falta de alcance de ciertos medicamentos para los niños. Y también existe una situación: ¿qué pasa si el niño realmente no tiene una enfermedad común, sino empeora su salud? Aquí realmente se complica un poco la situación, debido a que si esta enfermedad no puede ser tratada por el pediatra que se encuentra en el centro penal, aquí debe de hacerse lo siguiente: debe de trasladarse al niño junto con su madre al centro hospitalero más cercano al centro penal, pero ella debe de ir custodiada por dos personas que la vigilen, por el hecho que no vaya a querer pues iniciar algún plan para poder escapar, por el hecho de querer proteger eso, pero también que ella pueda cuidar a su hijo desde el centro hospitalario, pero esto dentro de un plazo de 15 días. Si el niño lastimosamente no mejora en ese plazo de 15 días, pues ella tiene que regresar al centro penal y dejar al niño a cargo y cuido de un familiar en el centro hospitalario. Pero si ésta no tuviera quien cuidara de él, pues se harían ciertas situaciones para que la madre pueda estar en contacto con el niño desde el centro penal hacia el hospital hasta que esté mejor. Esta es una de las problemáticas que se pueden evidenciar en la situación de que un niño se encuentre en un centro
hospitalario y esté gravemente enfermo. Seguimos con la educación. Esta área es un tanto deficiente en cualquier centro penal, sobre todo con niños, porque aquí exactamente no hay docentes con credenciales profesionales, las que imparten las clases, no. Aquí son las mismas reclusas en fase de confianza las que toman esta iniciativa de poderles impartir las clases a los niños y ellas manifiestan exactamente que ellas dan lo que pueden, no lo que deberían para la edad de los niños. Y es por lo mismo, porque no existe tanto recurso como para brindarles esa atención que puede tener un niño cualquiera en el exterior de un centro penal. Ellas aquí se adecuan a lo que tienen y a lo que pueden brindarles según sus conocimientos. Y esta se imparte en los centros de desarrollo infantil, en donde los niños son llevados para recibir sus clases, mientras las madres pues realizan ciertas actividades para poder ir avanzando poco a poco en la fase de confianza que éstas pues, pueden llegar a tener en su momento. Seguimos con la recreación. Pues en la granja penitenciaria de Izalco se encuentra el famoso CAIPI, que es el Círculo de Atención Integral de la Primera Infancia, en donde se cuentan con algunos juguetes, con algunos rompecabezas que generan la motricidad de los niños. Pero aquí se encuentra una limitante, y es que estos círculos de atención integral son bastante pequeños, y por tanto los niños simplemente pueden entrar a jugar por turnos, y con 10 niños nada más, por el hecho de ser un lugar bastante pequeño. Aquí se puede evidenciar dos cosas. El primero, que aquí la recreación se encuentra limitada y que en algunas ocasiones no es para todos, por lo mismo de que no se alcanzan a cubrir muchos niños en todas las horas para poder jugar. Agregando que en algunos casos no se respeta totalmente lo establecido en el Reglamento General de la Ley Penitenciaria, específicamente en el artículo 404 literal A, ya que también establecen que otras formas de recreación para el niño puede ser que éste salga al exterior con algún familiar. Esto en algunos casos no se respeta, aunque tengan familiares que estén en el exterior esperándoles para poder tener una cierta distracción a la que tienen en un centro penal. Aquí se puede ver también que existe otra limitante, es decir, que en algunos casos los niños no pueden salir del centro penal o que también en el mismo centro penal se les limite a poder tener un rato más de recreación al que está establecido en los famosos CAIPI. Seguimos con la higiene personal. Aquí realmente las madres de estos niños se las ingenian, pues en algunas ocasiones para poderlos tener limpios la mayor parte del día, pues se turnan para poder bañar a los niños dentro de las famosas pilas. ¿Con qué fin? Con que estos no pasen calor dentro de los mismos cuartos donde se encuentran resguardados en gran parte del día y en cierto momento también para lavar su ropa. Y es que aquí pues el agua que se ofrece sí es parte de la red pública eh, que tiene las comunidades en sí. Pero resulta que aquí no solamente afecta eso, que haya agua que se sienta que es de dudosa procedencia, sino que también la infraestructura de los centros penales en algunas ocasiones está bastante desgastada. Y lo que ocasiona que en algunas partes de donde se encuentra pues la parte de maternidad se vean ciertas acumulaciones de agua producto del desgaste del suelo. Y esto trae consigo la acumulación de larvas, es decir, que en unos momentos se transforman en zancudos. Y en algunos casos se ha manifestado que a base de esta problemática es que se origina que muchos niños tengan el padecimiento de dengue. Por lo mismo, es que el higiene personal tratan de cuidarlo a lo mejor que puedan las madres, porque el centro penal como tal se descuida un tanto de eso. Por lo mismo que pues prácticamente las madres tienen que ver cómo se arreglan con esa situación para que sus niños no tengan más padecimientos de los que pueden llegar a tener por las condiciones un tanto precarias que se ofrecen en esos centros penales. Seguimos con la permanencia. Los niños en un centro penal solamente pueden permanecer 5 años de su vida y es los primeros 5 años los que realmente dependen del cuidado de sus madres y una vez estos salen del centro penal se pueden dirigir junto a vivir con un familiar o estos pues pueden irse a alguna institución del Estado para que pues brinde el cuidado que ellos necesiten. Y es que el Estado, una vez los niños salen del centro penal, pierden en cierto punto rastro de ellos, por la misma situación que los niños al salir del centro penal
rumbo a vivir con un familiar, intentan que su vida vuelva a la normalidad a partir de los 5 años en adelante. Y es por eso que en algunas ocasiones los niños simplemente desaparecen del rastro del Estado para tener una vida con total normalidad. En cambio, existen otros casos en donde los niños pues se tiene cierto conocimiento de ellos porque algunos familiares pues se acercan a alguna dependencia del COFNA en su departamento para que les lleven la secuencia, para saber si necesitan ayuda psicológica o de algún otro tipo para poderles ayudar. Pero todo esto no se podría hacer si la madre desde un inicio, cuando sepa que está embarazada y que pues va a tener una condena en un centro penal, pues debe de hacer un escrito dirigido al director del centro penal pidiendo que pues se le pueda permitir la estadía de su hijo durante 5 largos años en el centro penal. Por último tenemos la alimentación, ya que en su momento pues llegaba a ser un tanto problemático el hecho que se daba la comida a los niños sin tener realmente una edad adecuada para brindárselas, ya que en un primer momento los niños en sus primeros meses pues consumían nada más leche materna. Pero a partir de los 6 meses hasta los 5 años, la empresa que se encargaba de brindar la alimentación, pues brindaba cualquier tipo de alimento, sin importar si era sólido o era apto para que el niño la consumiera. Entonces, la primera problemática que se daba aquí es que los alimentos no estaban como adecuados para que los niños pudieran masticarlos. Aparte de eso, que el sabor no era tan agradable para los niños, es decir, no les era muy apetitoso, por lo cual las madres se lo ingeniaban en cierto momento para adquirir otro tipo de alimentos en el chalet que se encontraba en la zona en donde ellos pues están para poder adquirir ciertos alimentos para que los niños cambiaran un tanto su dieta. Pero esto en base a lo poco que las mujeres podían tener dentro de sus pertenencias, que no eran más que $35 como máximo. Y pues suele ser bastante triste ver cómo aquí se puede ver una limitante, que si la madre no tenía dinero, pues tenía que adecuarse a lo que le dieran en este centro penal, sin importar si la comida era apta o no, para que el niño pudiera consumirla. Y aquí pues se puede ver que existía otra limitante, que el niño al final tenía que comer lo que cayera, y no realmente lo que era saludable y adecuado para su edad. Entidades encargadas de velar por la protección de los derechos de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Para asegurar el disfrute de los derechos de los hijos e hijas de las privadas de libertad, es preciso crear instrumentos que regulen y establezcan las obligaciones de las entidades estatales que deben de velar por el cumplimiento de las leyes. Y es por eso que abordaremos sobre instituciones que deberían de velar por la protección de los derechos de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Y decimos deberían, ya que algunas instituciones que desarrollamos tienen directrices específicas para velar por la protección de los niños y de las niñas, aunque en este caso no se detallan respecto a los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. No obstante lo anterior, también abordaremos otras instituciones que resultan obligadas a partir del cargo que desempeñan quienes dirigen estas instituciones. La primera institución es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De esta institución abordaremos en específico a la Procuraduría Adjunta de la Niñez y la Adolescencia. En este cargo son los que deben de velar por la tutela de los derechos de las niñas y los niños. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos considera que es bueno el hecho de que las madres tengan consigo a sus hijos e hijas, ya que podría considerarse como un motivo que ellas van a tener para poder tener una buena actitud y además que se cumpla el objetivo de la condena y que ellas pongan de su parte para poder integrarse nuevamente a la sociedad cuando cumplan dicha condena. Para tratar de velar por el cumplimiento de los derechos de estos niños y niñas, dicha institución realiza inspecciones periódicas y además lleva a cabo monitoreos constantes. Otra institución es la Secretaría de Inclusión Social. A esta institución le existe una especial atribución, ya que esta institución es la encargada de velar por el desarrollo de la niñez y de las mujeres. Y es precisamente en esta la cual debe de considerar a las mujeres privadas de libertad, a los hijos e hijas de estas, creando y poniendo en marcha ciertas políticas que aseguren por lo menos la garantía de los derechos que les corresponde tanto a las mujeres privadas de libertad, así también como a los niños, de acuerdo a la legislación. Otra institución es la Dirección General de Centros Penales.
La Dirección General de los Centros Penales es uno de los entes a quienes les surgen obligaciones para con los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad de manera colateral, ya que ésta tiene a cargo la administración de los centros penales. En cuanto a la intervención y el involucramiento de la dirección, la determinación y el manejo de los centros penales que resguardan a los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad, se encuentran el supervisar y apoyar los centros de desarrollo infantil. Así también, la dirección ha determinado una unidad que debe de atender el tema de velar por la protección de los derechos de las privadas de libertad y el derecho de los hijos e hijas de estas, lo cual es la Unidad Penitenciaria de Derechos Humanos, la cual trabaja conjunto con un departamento médico y con el Consejo Criminológico Regional Central. Y estos realizan visitas periódicas al centro y verifican que hayan respeto de los derechos de la población de las privadas de libertad, así también de sus hijos, que viven en el interior del centro, siendo esta la medida que la dirección toma para verificar cierta finalidad. La dirección ha considerado que al tener a cargo en los centros penales del país, y dentro de estos los centros penales de mujeres y aquellos en los cuales se permiten que tengan a su lado hijos e hijas, les surgen obligaciones de velar por los derechos de los niños y de las niñas, puesto que resultan obligados el tener a cargo la administración y la toma de decisiones de los centros penales. Aparte de ello, en la ley penitenciaria y su reglamento no han dispuesto obligaciones específicas en cuanto a la Dirección General de los Centros Penales para velar porque no se vulneren los derechos de los niños y de las niñas, los cuales, en este caso, esta institución debe determinar políticas adecuadas para garantizar en alguna medida que los hijos y las hijas de las mujeres privadas de libertad sufran en menor consecuencias del encierro y la pena de la madre. Juzgados de familia. En este caso, juzgados de familia porque es a los y a las jueces en competencia en materia de familia. En ese sentido, son los que van a velar por la aplicación de los derechos concernientes a la infancia y a la adolescencia, además de ser aplicadores de la legislación de familia y procesal de familia. Y en este punto es en el que nos detendremos primordialmente, ya que el objetivo de esta institución es la intervención de los jueces en la determinación de los centros penales, en los cuales están los niños, hijos de las privadas de libertad. Además, son ellos los que se encargan de verificar cuál sería la decisión a tomar en caso de estar sujeta a su jurisdicción, algún caso en el cual se discute sobre el tema de la autoridad parental del hijo o hija de las privadas de libertad, en caso en que el padre de los niños no esté de acuerdo con la decisión de la madre de tener a su hijo o hija a su lado en esas condiciones de estar privadas de libertad, o si podría ser reclamado por algún otro familiar. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA. El ISNA es una entidad de atención pública integrada plenamente en el sistema de protección integral. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y a través de la coordinación y supervisión de un sistema participativo a nivel nacional con enfoque de prevención, protección y desarrollo integral. Pero, ¿cuál es el papel que ha desarrollado en cuanto a la protección de los hijos e hijas que viven con sus madres y que se encuentran en privación de libertad? Fundamentalmente, es una acción que tiene que ver con procurar que aún en estas condiciones de privación de libertad que viven los niños y niñas, se realicen esfuerzos para facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos. Dicha institución realiza acciones de monitoreos con un equipo técnico que realiza visitas en los centros penitenciarios, conformado por un educador o una educadora, un trabajador social y un psicólogo, y en ocasiones por un profesional especializado al área, en el caso del área que se quiera mejorar dentro del centro penitenciario, por ejemplo, un arquitecto, en los casos que se quiera mejorar alguna infraestructura. Si la madre manifiesta que no tiene ningún familiar que se haga cargo del hijo, el ISNA se muestra aparte y realiza el trámite, abre un expediente al niño o niña y es ubicado a un centro de protección del ISNA o en una ONG.
ya que existe una distribución en razón de edad por el tipo de atención o problemáticas que tenga el niño. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Este es un ente rector en materia de niñez y adolescencia y está convencido que cualquier acción de naturaleza pública orientada a mejorar las condiciones de ese sector de la población, es decir, de los niños y niñas, debe de partir de la realidad social en que viven, cuyo punto de partida es la búsqueda constante de nuevas estrategias del desarrollo que contribuyan con la mejora de las condiciones de vida y por lo tanto del efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Centros de desarrollo infantil. Funcionan para atender a los hijos e hijas de las privadas de libertad, quienes viven con sus madres hasta los 5 años de edad, como un derecho que tienen las mujeres en prisión, el cual es la maternidad, la lactancia y a conservar la guardia de los menores de edad. La infraestructura de los centros de desarrollo infantil es apta para atender de manera integral el desarrollo de los niños, partiendo de la parte cognitiva, psíquica, emocional y el desarrollo físico que estos deben de tener, es decir, las necesidades que un ser humano tiene desde los primeros años de vida. Además, consta de 5 parámetros que son bastante fundamentales, lo cual es la educación, salud, nutrición, protección y recreación. La última institución son los juzgados especializados de niñez y adolescencia. Estos conocen en primer lugar de casos generales de protección integral de niños y niñas provenientes de las juntas de protección y en segundo de casos abreviados de protección integral que denuncian las personas particulares. Bien, ahora hablaremos sobre los impactos de estar los niños internados junto con su madre privada de libertad. En un primer momento se da la existencia de esa relación materna-filial, esto claramente por la cantidad de tiempo que pasan juntos, caracterizándose por ser una relación sumamente íntima y de gran apego. Se da ese primer contacto con los padres en términos sociales, culturales. Es tan potente que el hecho de no vivir con los padres biológicos aumentaría 4 veces el riesgo de presentar algún desorden afectivo. Pero hay que mencionar también que los menores perciben la prisión como una proyección de sus madres, pues al estar conviviendo en un centro penitenciario, conocen todo el mecanismo de tal, manteniendo esa experiencia del encarcelamiento a temprana edad. Las condiciones que impone el encarcelamiento causan estrés, enfermedades reiteradas e internalización de conductas carcelarias, afectando fuertemente el desarrollo físico y cognitivo. Esto nos lleva a un siguiente impacto: la salud para el buen desarrollo de su hija o hijo, que evidentemente se ve afectada por las condiciones de insalubridad. Esto producto, por ejemplo, al estancamiento de agua y por la falta de líquido vital de manera periódica. Asimismo, se da la falta de camas y condiciones para que puedan dormir, así como la ubicación en el suelo, en los pasillos, es sumamente perjudicial tanto para la salud física como emocional. Esto quiere decir que las instalaciones destinadas para el alojamiento de las mujeres con sus niños y niñas es totalmente inapropiado en razón del tamaño, la falta de condiciones básicas para la movilización, el esparcimiento y realización de actividades. Esto en consonancia con el artículo 70 de la Ley Penitenciaria, en su inciso segundo, el cual dispone que los centros destinados para mujeres deben contar con las instalaciones adecuadas para la permanencia de mujeres, tanto las que están embarazadas como aquellas que acaban de dar a luz. Cabe mencionar también que muchas veces el recinto penitenciario presenta elementos que condicionan la socialización de los niños y niñas de manera negativa, ya que la cárcel constituye un espacio hostil para la socialización en los primeros meses de vida
de un niño o de una niña. La rutina penitenciaria, caracterizada por el encierro, desencierro, formación, cuenta, allanamiento, entre otros aspectos, provoca conductas repetitivas en los niños y en las niñas, como por ejemplo llantos al escuchar determinados sonidos. El espacio está acotado a determinadas formas, texturas y colores. De modo, en torno a estos estímulos, el niño comienza a crear sus percepciones, lenguaje y pensamiento, razón por la cual es común observar conductas de prisionización como componentes de la socialización temprana de estos niños y niñas, lo que influye en la construcción de su identidad y capacidades futuras. En el caso de los niños que superan el año de edad, las conductas de prisionización son más evidentes, en la medida en que reproducen conductas carcelarias como ir a dormirse a determinado horario. Entre ellos se forman y se enumeran, además de otras conductas, esto según la Subsecretaría de Servicios Sociales. Por lo tanto, el siguiente tema es de vital importancia, pues conocer los impactos que tienen los niños después de vivir con sus madres privadas de libertad. Asimismo, los impactos de no convivir con sus madres. Estos impactos son impactos negativos, pues al referirnos a un niño que ha estado junto a su madre por 5 años dentro de un centro penitenciario, debido a que su madre se encuentra privada de libertad, pues dentro de uno de los impactos que tenemos es que el niño se convertirá en una persona con carencias efectivas. Esto debido a que cuando el niño salga, le será difícil adaptarse, principalmente pues debido al ambiente de restricción y encierro que también viven los niños, aunque algunos de ellos no comprenden lo que sucede. Lo contrario de otros niños es que sí son conscientes de que su hogar es una prisión y que esto puede causarles conflictos internos. Asimismo, el niño puede desarrollar inseguridades, baja autoestima. Estos sufren daños a la salud física, mental y moral de los menores, como un impacto de vivir con sus madres. Luego al salir, estos presentan miedos al salir a la sociedad, pues los estudios de diversos psicólogos advierten que los niños sufren problemas emocionales, pues afirman que la personalidad de un niño se forma desde los 0 a los 7 años. Cuando salga a la sociedad y crezca, será una persona con consecuencias insegura y con miedos. Pues debemos mencionar que el niño a cumplir los 5 años, ese debe separarse de su madre y puede resultarle difícil de superar el distanciamiento y pasar a estar lejos de su madre, pues el desarrollo del niño es diferente y la brusca separación que tienen con sus madres es también causante de discriminación a los. Estos niños que han nacido y crecido en un ambiente adverso donde se encuentran bajo las restricciones y normas que viven sus madres, sufren a lo largo plazo un estrés tóxico que les provoca desórdenes emocionales, dificultades en el aprendizaje, baja confianza y en etapas como la adolescencia, consumo de sustancias y adopción de estilos de vida riesgosos. Estos cambios afectan la vida de los niños y las niñas que prácticamente vienen a ser víctimas secundarias,
privándolos también de la vida cotidiana y la presencia del padre, perturbando asimismo a la persona privada de libertad. Por lo tanto, otro subtema muy importante que no podemos dejar de mencionar son las consecuencias que se tienen en los niños. Pues, estudios revelan que los niños que han crecido incomunicados con sus padres, que están privados de libertad, suelen tener conductas que podrían llamarse antisociales, como por ejemplo apartarse de los demás en la escuela, desempeñarse insatisfactoriamente en sus estudios, recurrir a drogas o a la delincuencia. Es por ello que algunos consideran que el vínculo de la madre con su hijo es muy importante, pues esta relación ejerce una gran influencia en la vida del pequeño. Los niños que crecen sin su madre o también sin su padre ausente son más propensos a desarrollar problemas de conducta. Estos problemas suelen ser a menudo un escudo que los niños usan para proteger sus sentimientos de abandono, miedo e infelicidad. Dentro de las consecuencias o impactos que se desarrollan en los niños por no convivir con sus madres, este niño puede ser arrogante, desconfiado, tener depresión, ser impulsivo, ocultar sus sentimientos, una actitud descuidada en la apariencia física, en los intereses que el niño tenga, disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar, ansiedad. Debe mencionarse que afuera los niños que tienen madres en prisión se encuentran expuestos a factores como la pobreza, pues las madres cuando ingresan a los centros penitenciarios ya son pobres y cuando salen son aún más pobres, imaginándonos que cuando las madres salen con sus hijos tienen que buscar empleo, buscar un lugar en donde vivir, buscar estabilidad y más aún perjudicial o grave cuando el niño tiene que salir él solo y su madre siempre tiene que quedarse cumpliendo la pena de prisión dentro del centro penitenciario. Aunando a eso también las personas las cuales serán encargadas del cuidado del niño, las cuales en algún momento pueden no tener las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo integral del niño. Asimismo también otro factor es la inestabilidad social, económica e emocional. Emocional, ¿por qué? Porque ya sabemos que el niño va a sufrir por la separación de su madre si ésta aún tiene que seguir cumpliendo la pena de prisión. O además también que el niño va a vivir con el estigma de ser hijos de un delincuente, pues siempre tienden a sufrir algún tipo de discriminación dentro de la sociedad. Pues bien, la legislación salvadoreña, que es la encargada de tutelar la protección de los derechos de los niños y niñas y que estos se les garantice de la mejor manera independientemente que se encuentren en un centro penitenciario debido al cumplimiento de una pena de prisión de quien es su madre. Es acá donde se resguardarán los derechos, garantías y principios a favor de toda persona humana, y esto porque se le reconoce como el origen y el fin de la actividad del Estado. Las personas que han sido condenadas también son sujetos de derechos de la misma y deberán ser protegidas, velando por los derechos fundamentales como lo es el de la dignidad a su persona, y es por ese motivo que es relevante mencionar cómo la Constitución vela por los derechos de las mujeres privadas de libertad y claramente así de los hijos e hijas. Por tanto, entraremos a explicar los artículos que se refieren a la situación que viven los niños y niñas. Comenzando
El artículo 32, inciso primero, donde es muy claro y retomamos lo que hemos dicho anteriormente, que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. En este apartado se determina que es el Estado quien deberá proteger de manera especial a las familias y además fomentar la creación de los mecanismos que ejercerán la tutela de la gama de derechos que engloban a la familia. Artículo 34. En este artículo se hace referencia al desarrollo integral y por este vamos a entender que es el desarrollo físico, mental y social del niño, y es el Estado el que debe garantizar no solo los medios, sino también las condiciones necesarias para que los niños y niñas gocen de sus derechos sin ninguna clase de distinción. La ley que regula lo relacionado con la protección al menor es el Código de Familia. Y no debemos olvidar el artículo 27, inciso tercero, que nos dice que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos, realizando una interpretación extensiva de las disposiciones constitucionales y legales referidas al derecho penitenciario. Recordemos que el único derecho que se les limita a las mujeres en este caso es el de libertad ambulatoria, conservando el resto de sus derechos. Por otro lado, este artículo merece doble atención. ¿Por qué? Porque dentro del mismo le crea obligaciones al Estado, como lo son la organización de los centros penitenciarios, proyectados a la corrección del delincuente, educándolos y formándoles hábitos de trabajo, y procurar su readaptación. Como bien sabemos, el Código de Familia es una ley secundaria. Deriva del mandato constitucional que se establece en el artículo 32 de la Constitución de la República. Con respecto al artículo 203 del Código de Familia, en el que se regula los derechos de los hijos, en el numeral 1, 2 y 3, pues estos deben saber quiénes son sus padres, deben de conocerlos y también deben llevar sus apellidos. En el inciso segundo nos regula que deben vivir bajo el seno de la familia y pues no debe de separarse de sus padres, sino por causas legales. El artículo 212, en su primera parte, este nos regula que el niño debe vivir en compañía de su padre o madre, bajo el cual se encuentra la autoridad parental. Como bien sabemos, en prevalencia en nuestro sistema, pues los niños y niñas viven nada más con sus madres. Son permitidos vivir con sus madres dentro del centro penitenciario. Artículo 346 regula esta protección deberá ser integral en todos los periodos de su vida. Debe de protegerse su vida, la salud, su aspecto físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídico. Pues esto es lo que establece el Código de Familia. En la ley penitenciaria se puede observar que dentro de sus finalidades no está ni de la de su reglamento la protección de la unión familiar, ni la protección del desarrollo integral de las niñas y niños, o para mayor precisión, de las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad. No obstante, se nos hace necesario hacer referencia a los mismos, ya que son los únicos instrumentos legales que se refieren o regulan la situación de las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad, por lo que a continuación desglosaremos los artículos que se han referido a ella. El artículo 70 de la Ley Penitenciaria, en su inciso segundo y tercero, el cual nos establece que los centros en los cuales se encuentran las internas estos deben de contar con dependencias especiales, pues
Debe de haber un área específica para las mujeres embarazadas y también asimismo las que no han dado a luz. Nos establece también que se debe garantizar la asistencia del parto fuera del centro penitenciario, cumpliendo con todas las condiciones necesarias para el nacimiento del niño o niña. Asimismo, si el niño nace en el centro penitenciario, dicha circunstancia no constará en la certificación de partida de nacimiento. El artículo 156 del reglamento de la ley penitenciaria, nos establece que las mujeres con hijos menores a 5 años deben de tener un sector especial con la finalidad de la protección de los niños dentro del centro, separando de las privadas de libertad que no tienen hijos, esto por razones de seguridad. Asimismo, el artículo 157 de este mismo reglamento nos regula, como anteriormente se dijo, las dependencias especiales para mujeres embarazadas y las que han dado a luz. Asimismo que también debe de haber un sector especial para la educación preescolar y la guardería infantil. Esto con el objeto de que se busque el buen desarrollo emocional, psicológico y psicomotriz del niño o niña. El artículo 158 de dicho reglamento, el cual trata acerca de garantizar que el parto de las mujeres privadas de libertad se realice fuera del centro. Se regula asimismo también el derecho de que sea asistida por un profesional de la salud, es decir, tenemos también el artículo 159, el que regula el derecho que la madre pueda acompañar al menor por enfermedad grave al centro asistencial, pero debe de ser recomendado por el equipo técnico criminológico. El artículo 160, en el cual el niño o la niña puede ser entregado a un familiar de la interna previo consentimiento establecido por escrito de la madre. Esto tiene que hacerlo ante la Secretaría Nacional de la Familia. Asimismo, también debe de enviarse esta información al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. El artículo 162, el cual en el menor podrá gozar de permisos de salida por grave enfermedad. Esto también de conformidad con el artículo 92 de este mismo reglamento. El artículo 163, el cual se refiere a cuando la interna que se encuentre en fase de confianza o semilibertad podrá gozar de permisos de salida. Asimismo podrá gozar de estos permisos el hijo o hija que se encuentre junto con ella. Y por último el artículo 154 del reglamento, el cual regula cuando el menor requiera tratamiento médico privado, que será por los costos de la interna o por sus familiares. Cuando hablamos de tratados internacionales, nos estamos refiriendo a un acuerdo de carácter internacional que ha sido celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como es el caso de las organizaciones internacionales, y que son regidos por el derecho internacional, y que ya sea por ratificación, por aceptación, por aprobación o por adhesión, según sea el caso, es que el Estado hace constar su consentimiento para obligarse por un tratado. En ese sentido, podemos hablar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre del año 1969. Y hasta la fecha son 25 naciones, incluyendo El Salvador, las que se han adherido a ella. Y es en esta convención que se encuentra primeramente reconocido el derecho de protección a la familia,
ya que por tratarse de un elemento natural y fundamental dentro de la sociedad requiere la protección del Estado. Asimismo, encontramos en el artículo 19 los derechos del niño, el cual establece a la vez una obligación al Estado de brindar todas aquellas medidas de protección que por su condición de menor requieren. Por lo tanto, este derecho debería de ser aplicado también en su totalidad a los niños y niñas que nacen y viven dentro de un tiempo determinado en los centros penitenciarios con sus madres en nuestro país. Creemos conveniente también hablar acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero consideramos que por muy generales que puedan ser redactadas las leyes a favor de los niños, estas no logran abarcar todas las características concretas que presentan los hijos de las privadas de libertad. Por ejemplo, el artículo 7 de esta convención habla del derecho al nombre, a la identidad y a la nacionalidad. Es decir, se reconoce que todo niño desde su nacimiento tiene derecho a tener un nombre, es decir, a tener una identidad. Por lo tanto, después de su nacimiento se debe realizar la inscripción de ese hecho en la alcaldía correspondiente. Sin embargo, algunos de los niños que se encuentran en las cárceles no tienen partidas de nacimiento, por lo tanto no tienen un nombre o identidad legalmente reconocido. Asimismo, el artículo 9 reconoce que los estados deben velar por que los niños no sean separados de sus padres y madres, ya que tienen el derecho de vivir con ellos. Sin embargo, la ley penitenciaria ha establecido que cuando estos niños cumplan 5 años de edad, deben ser separados de sus madres, ya que hasta esa edad tienen permitido permanecer con ellas dentro del centro penitenciario. Asimismo, el artículo 24 reconoce el derecho a la salud y, al hablar de este derecho, se refiere en lo esencial a la calidad del proceso de desarrollo integral de cada niño dentro de un estado de bienestar sostenido, derecho que, como es de esperarse, no se cumple en su totalidad en los centros penitenciarios. Por su parte, el artículo 31 reconoce el derecho a la recreación, descanso y esparcimiento, es decir, a todas aquellas actividades recreativas propias de su edad. En ese sentido, los centros penitenciarios de nuestro país no cuentan con el espacio suficiente y que sea apropiado para que puedan recrearse libremente estos niños, tal y como lo describe este derecho. También se reconoce el derecho a la integridad personal. Al hablar de este derecho, lo hemos orientado a proteger la salud física, psicológica y moral de los niños. Es decir, que se trata del derecho que tiene toda persona a permanecer sin daño o sin menoscabo en su persona, y está directamente relacionado con el principio de la dignidad, es decir, a no ser atacados en su valor personal ni en su salud mental. Lastimosamente, estos niños que están viviendo en las cárceles se encuentran en una condición muy desfavorable para alcanzar un desarrollo íntegro de su personalidad. Otro de los instrumentos internacionales importantes es el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el cual fue adoptado en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988, y se trata de un texto legal que prácticamente completa dicha convención en cuanto que éste reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. Y podemos ver que dentro de sus disposiciones se encuentra retomado de nuevo el derecho de protección a la familia, específicamente en el artículo 15. Por lo tanto, se entiende que el Estado de El Salvador debe brindar la protección adecuada al grupo familiar y en especial prestar atención y ayuda a las madres antes, durante y después del parto. Por lo tanto, este derecho también debería de ser garantizado a las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas dentro de las cárceles de mujeres. Además, establece que se debe garantizar la alimentación adecuada en la época de lactancia de los niños, garantía que lastimosamente no se cumple en nuestro país, ya que el tipo de alimentación que han recibido durante años estos niños en las cárceles no se puede considerar que tengan el aporte de nutrientes necesarios para ellos. Asimismo, en el artículo 16, aparte de las medidas de protección que debe brindar el Estado al niño, en el inciso segundo establece el derecho a crecer bajo el amparo y responsabilidad de sus padres, derecho que no se cumple en su totalidad para los niños que se encuentran viviendo en las cárceles únicamente con sus madres. Y en la parte final del mencionado artículo
Se determina también que el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Sin embargo, en el artículo 70, inciso último de la ley penitenciaria de nuestro país, se determina que las mujeres podrán tener en su compañía a sus hijos menores de 5 años, es decir, que por la situación legal que se encuentran sus madres, estos niños se ven obligados a ser separados a la edad de 5 años de ella. Consideramos importante también hablar acerca de los principios y reglas que son emitidos por 2 organismos internacionales y que son de carácter recomendable, es decir, que tienen el objetivo de que los Estados miembros pueden adoptar en sus legislaciones internas estas directrices a fin de proteger los derechos de las personas privadas de libertad. El primer informe recomendable se llama Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de las Américas y va dirigido para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, entre los cuales se encuentra El Salvador. El principio 10, parte final, habla acerca de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para organizar las guarderías infantiles al interior de los centros penitenciarios, con todos los elementos necesarios con el único objetivo de garantizar el interés superior de la niñez, es decir, que se busca garantizar toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr así el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Estas reglas también son conocidas como reglas de Bangkok y buscan dar solución a las necesidades que presentan los niños y niñas que se encuentran en prisión junto a sus madres. Dentro de este conjunto de reglas encontramos aquellas que deberían ser aplicables a las reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel. La regla 49 menciona que toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés superior del niño y que por lo tanto estos no deben ser tratados como reclusos. La regla 51 hace mención acerca de los servicios de atención enfocados en la salud de los cuales los niños deberían de disponer. Y asimismo habla sobre el entorno dentro del centro penitenciario donde son criados y dice que deben ser acoplados en la medida de lo posible a un entorno normal como el de los niños que no están de cierta forma recluidos como ellos. Y por último, en la regla 52 hace mención de las decisiones que se deben de tomar al momento en que los niños son separados de su madre, situación que debe llevarse a cabo solo si se han adoptado aquellas alternativas para su cuidado fuera del centro penitenciario. Y también brinda la posibilidad de que las madres puedan reunirse con sus hijos con permisos previos basándose en el interés superior del niño. Es el Estado quien debe adoptar todas las herramientas que sean necesarias, todo con el fin de proteger a los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Esto durante los primeros 5 años, que son los que se les permite vivir junto a ellas, es decir, que se debe dar cumplimiento al interés superior del niño y niña dentro del centro penitenciario, pero solo si se cumplen con las condiciones óptimas para el desarrollo de un niño y niña. Y en segundo lugar, el Estado debe seguir garantizando la protección íntegra de estos niños y niñas cuando son finalmente separados de sus madres y salen del centro penitenciario. Deben crearse instituciones que den continuidad a dicho interés superior para poder así crear un futuro digno para ellos. Si bien es cierto, las consecuencias del encierro son graves, ya que los cuidados no son los correctos y en muchas ocasiones el comportamiento a futuro es producto de lo aprendido en ese tiempo, por más que estén al lado de ellas, no significa que los van a criar bien porque no se cuentan con los recursos y las condiciones idóneas para ello. Es todo por parte del grupo número 5. No nos queda más que agradecer su atención y esperando que esta temática haya sido de su interés y sea un aporte más para sus conocimientos.